puedas hablar, Señor, a nuestra vida, Señor. Padre, tú que quieres que nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Sabemos que tú quieres lograrlo, Señor, y lo haces por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra que es un martillo, Señor, que quebranta nuestra dureza, Señor, que corrige nuestros malos caminos, Señor. Por eso te pedimos que tú puedas abrir nuestras mentes, Señor, que tú puedas obrar en nuestra vida, Señor, que tú hoy, como lo has venido haciendo, Señor, puedas ayudarnos a los que oímos, Señor, pero también a mí que me has puesto a hablar, Señor, que tú puedas darme la sabiduría, Señor, el entendimiento, Señor. Padre, guárdame de hablar cosas que no vienen de ti, Señor. Te lo rogamos, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que tú has traído, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que siempre estás pensando, Señor, en nosotros, Señor, y en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu gracia, de tu Espíritu. Te lo rogamos, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, damos gracias al Señor y como oramos, le pedimos al Señor que Él mismo pueda orar por medio de su palabra en nuestras vidas. Bueno, hermanos, esta mañana mientras oraba y leía la palabra, hermanos, estaba leyendo el libro del profeta Ageo, que está en el Antiguo Testamento. Me llamaba la atención una palabra que es usada ahí, que aparece más o menos 5 veces en la carta de Ageo, que es un libro bien corto, es de los más cortos del Antiguo Testamento y de la Biblia en sí. Hermanos, y es la palabra meditad. Y aparece en el versículo 5 del primer capítulo. Dice el profeta Ageo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Entonces, hermanos, el contexto del libro de Ageo es un libro que se escribe como una exhortación al pueblo de Israel que había vuelto del cautiverio babilónico. Ellos habían iniciado la obra de reconstrucción del templo y tenían que poner en orden nuevamente las cosas que habían sido destruidas por causa del cautiverio a mano de los babilonios. Ellos habían empezado con ánimo la obra de construcción del templo y de la restauración de todas las demás cosas. Pero ellos, de un modo u otro, a causa de los enemigos que no querían que la obra se llevara a cabo, pues ellos empezaron como a flaquear en la labor que Dios les había puesto. Ellos empezaron a menguar y también muchos de ellos empezaron a ocuparse en sus propias cosas. Y el Señor aquí en ese versículo en el cual Él les está diciendo esto a ellos, que mediten en sus caminos, Él lo hace después de que se da cuenta que ellos se ocuparon por edificar sus propias casas. Ellos se empezaron a ensimismar, a preocuparse únicamente por sus necesidades y abandonaron la obra del Señor, abandonaron las cosas de Dios. Y el Señor tuvo misericordia. Y el Señor levanta a Ageo y también a Zacarías para nuevamente animarlos y mostrarles que ellos estaban tomando un mal camino, que ellos estaban haciendo las cosas de una forma contraria a lo que Dios quería, ¿no? Ellos se habían ya olvidado de ese Dios que los había traído del cautiverio y empezaron tal vez con emoción, pero fueron menguando. Y así ocurre tal vez en nuestras vidas, hermanos. A veces iniciamos nuestra vida cristiana con mucha emoción. El Señor nos ha salvado del pecado, nos ha liberado de la condenación eterna. Hermanos, pero a medida de las dificultades y las cosas que ocurren en nuestra vida, también a veces los afanes del mundo, hermanos, empezamos a menguar. Tal vez la obra del Señor queda en un rincón y estamos ahora afanados y preocupados únicamente por edificar nuestras casas. Entonces el Señor le dice ahí a los israelitas por medio de Ageo: meditad, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Nuevamente en el 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y más adelante en el 2, en el 15 y en el 18 dice: ahora pues meditad en vuestro corazón
desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Nuevamente en el 18, meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Entonces, hermanos, me llama la atención esta palabra porque pienso que cada vez que el Señor nos trae o nos habla a través de su palabra en lo personal y también cuando venimos a las reuniones con los hermanos, el Señor nos habla su palabra para que nosotros podamos meditar. A veces nosotros nos hemos vuelto muy rutinarios y venimos y escuchamos la palabra y tal vez podemos decir qué buen mensaje, pero nuevamente volvemos a las cosas del diario vivir y nos olvidamos de las cosas que el Señor nos está hablando, ¿no? Y ese meditar que el Señor dice ahí es, el diccionario define meditar como pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y así tomar una decisión. Entonces, hermanos, cada vez que escuchamos la palabra del Señor es para que meditemos, para que podamos mirar en qué estamos obrando mal, o qué es lo que debemos corregir y poder tomar una decisión en base a lo que el Señor nos ha hablado y así poder vivir la vida que el Señor quiere que vivamos, ¿no? En el Salmo 119, en el 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nuestros caminos son en tinieblas. Por eso necesitamos que la palabra del Señor sea alumbrándonos, que la palabra del Señor vaya delante de nosotros para que nosotros sepamos si vamos por el camino correcto o tal vez nos hemos desviado, o tal vez como le pasó al pueblo de Israel después del cautiverio, se ocuparon en sí mismos y dejaron a un lado la obra del Señor. Entonces el Señor a través de su palabra nos llama a eso, a corregir nuestros caminos. Él mismo va a alumbrarlos para que nosotros podamos nuevamente tomar la dirección correcta. Amén. Eso era como una pequeña reflexión que el Señor me ponía esta mañana, hermanos. En sí lo que quiero compartir es en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, desde el versículo 11. Desde el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces Pablo ya ahí en el capítulo 2, él le venía hablando a Tito de cómo debía ser la conducta de los ancianos y de las ancianas, ¿no? Tenía que ser una conducta piadosa que demostrara una vida que era diferente a la de los demás mundanos, que vivían tal vez una vida egoísta, una vida aún amando los placeres, amando las cosas, y Tito le decía que no, que los ancianos debían ser personas correctas, irreprensibles, o sea, en un estándar alto, ¿no? De acuerdo a lo que el Señor ha obrado en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo le viene diciendo a Tito ahí. Y en el 11 él dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces esa conducta que debían llevar los ancianos, las ancianas y todos los creyentes es algo que inicia por la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces por eso él dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, la gracia de Dios ha sido dada o ha sido puesta sobre la mesa de parte de Dios para que todas las personas puedan acercarse a Él en arrepentimiento y ya no ser más esclavos del pecado, ¿no? Para que nosotros podamos corregir nuestras vidas. ¿A través de qué? De la gracia de Dios. Entonces el Señor obra de forma sobrenatural en nuestras vidas para que nosotros podamos corregir primero el pecado que nos tenía cautivos y nos llevaba a la condenación eterna, ¿no? Pero ahora esa gracia del Señor también va a obrar un proceso en nosotros que es el proceso de la santificación.
Nosotros somos salvos por gracia y somos santificados también por gracia, por el poder de la gracia que obra en nosotros. Creo que Francisco La Cueva decía que a veces los cristianos somos muy católicos. Decía, pensamos que nos salvamos por gracia y que nos vamos santificando por las obras, pero no es así, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia y esa gracia opera ahora en nuestras vidas y nos lleva a cada vez ir avanzando más de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nos va a ir llevando más a esa estatura de Cristo a medida que la gracia puede ir operando en nuestras vidas. Y ahí en el 12 dice Pablo, enseñándonos ¿qué nos enseña? La gracia que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ese era el versículo en sí como el que el Señor me puso como la carga de poder compartir. Y es 2 palabras que usa ahí el apóstol Pablo, que son palabras antónimas, ¿no? Una es la impiedad y la otra es vivir piadosamente. Entonces Pablo dice que debemos ahora renunciar a la impiedad. Renunciar a esa vida impía que tal vez llevábamos antes, una vida que no tenía en cuenta a Dios y que ahora debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ¿y qué es la impiedad? Es algo en lo que yo he estado meditando. Porque a veces nosotros pensamos que la impiedad es hacer lo malo. Y pues sí, tiene algo que ver, pero hacer lo malo y la impiedad son cosas completamente diferentes. Y vamos a verlo por qué. El caminar de nosotros como cristianos, el apóstol dice que debe ser un caminar en el cual renuncien a la impiedad, renunciemos a eso que es contrario a Dios, ¿no? Porque lo contrario a la impiedad es el ser piadoso, ¿no? El ser una persona sometida completamente a la voluntad de Dios, que desea las cosas de Dios, que ama las cosas de Dios. Entonces Pablo dice aún, ustedes ya han recibido la gracia, pero todavía van a ir despojándose de la impiedad, de eso que es contrario a Dios, de eso que va en contra de Dios. Hermanos, ¿y qué es la impiedad? La impiedad, según varios pasajes de la Biblia, nosotros podemos darnos cuenta que se habla de un impío como una persona que no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Pero también vemos que es una persona que obra injustamente. ¿Y por qué obra injustamente? Porque no tiene a Dios presente en sus pensamientos, porque es una persona que no piensa en Dios. Es una persona que puede asesinar, que puede violar, que puede matar, que puede emborracharse, que puede hacer todo lo que quiera, pues le da igual. Él no tiene ningún pensamiento piadoso en sí. Él es una persona completamente impía. Pero al ver nosotros más profundamente el significado de la palabra impiedad, nos damos cuenta que aún una persona que viva correctamente, una persona que tal vez no mate, no viole, no adultere, no se emborrache, no haga las cosas que son malas, puede ser una persona impía. ¿Por qué? Porque impiedad es la definición que dan los diccionarios, así como en griego, es como no querer darle la gloria a algo superior, o no querer tomar en cuenta aquello que es la deidad, ¿no? En el primer siglo, a los cristianos que eran perseguidos por los romanos se les consideraba impíos porque ellos se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses paganos de los romanos, ¿no? Los obligaban tal vez a ofrecer libaciones o demás cultos de una u otra manera, y ellos se negaban, entonces eran considerados como personas impías. ¿Por qué? Porque no querían honrar a esa deidad de ellos. Obviamente es una deidad falsa y ellos hacían lo correcto, porque nosotros solo debemos adorar al Dios verdadero. Pero entonces impiedad es eso, darle la espalda a la divinidad, al ser superior. Vivir sin tener a Dios presente, al ser supremo en nuestras mentes. Eso es ser impío. Y eso es de lo que Pablo le está diciendo a Tito, que se deben deshacer las personas que han sido salvas por la gracia. Deben dejar la impiedad, deben dejar esa manera de vivir apartada de Dios. Según el diccionario, impiedad es falta de religión o irreligiosidad, ¿no? Una persona que no tiene nada que ver con las cosas del cristianismo en este caso, ¿no?
También podemos decir que la impiedad sería sinónimo como del ateísmo. Alguien que no tiene a Dios presente, una persona que vive sin Dios, es una persona completamente impía. El diccionario Swanson, mostrando esta palabra, que en el griego es la palabra sebeia, él dice que es ateísmo. Dice la palabra asebeia en el griego, él pone es ateísmo, paganismo, es decir, vivir sin tomar en cuenta una creencia o práctica religiosa. Entonces esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que los creyentes deben deshacerse de esa impiedad, de esa forma de vivir sin tener a Dios presente en sus vidas. Vemos el Salmo 36:1, también nos da una definición de una persona impía. Dice: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces un impío es una persona que no tiene en cuenta a Dios, ¿no? Una persona que rechaza completamente la divinidad. Y ahora mi pregunta, ¿puede estar eso en la vida del creyente? ¿Podemos tal vez nosotros estar viviendo unas vidas impías aún con la gracia operando en nosotros? Si Pablo le dice a Tito que debemos despojarnos de la impiedad, pues es porque aún quedan esas cosas en nuestra vida, ¿no? Tal vez aún muchas cosas de las que nosotros estamos haciendo, las estamos haciendo sin tener a Dios presente. Estamos tomando decisiones sin contar con Dios. Estamos viviendo como los ateos. Tal vez si hago esto, pues no importa, porque no hay Dios. Aún siendo cristianos podemos pensar de esa forma, hermanos. Me gusta la definición que da Jerry Rice en su libro de Pecados Respetables de la impiedad. Él dice: la impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Así que fácilmente podemos ver que alguien puede tener una vida muy respetable y seguir siendo un impío en el sentido de que Dios es totalmente irrelevante en su vida. Entonces, hermanos, esa es la impiedad de la cual Pablo dice que nosotros debemos despojarnos. Tal vez Dios es relevante para mí en algunos momentos de mi vida, pero no en todos los momentos de mi vida. Tal vez Dios es relevante para mi vida únicamente aquí cuando vengo a las reuniones, pero cuando estoy en mi trabajo ya no es tan relevante. Cuando estoy en mi lugar de estudio ya Dios no es tan relevante para mí. Entonces esa es la impiedad que nosotros debemos reconocer que aún queda en nosotros, hermanos. Que aún está operando en nuestra vida, de la cual Pablo dice: desechen la impiedad y los deseos mundanos. Dice el hermano en su libro: quizás leemos nuestra Biblia, oramos un par de minutos al empezar cada día, pero cuando salimos a nuestras actividades diarias, vivimos básicamente como si Dios no existiera. En raras ocasiones pensamos en nuestra dependencia de Él o en nuestra responsabilidad para con Él. Podemos pasar horas sin siquiera pensar en el Señor. En ese sentido, no hay diferencia entre nuestro prójimo, amable y decente pero incrédulo, y nosotros. Dios no figura en su pensamiento ni en los nuestros. ¿Qué tal esa definición, hermanos? Porque a veces nosotros hablamos de impíos como aquellos que están perdidos, y es verdad, están perdidos y son unos impíos, pero también nosotros somos impíos cuando hacemos las cosas de nuestro diario vivir sin tener a Dios presente en nuestros pensamientos, en nuestras vidas. Entonces el hermano dice aquí, podemos pasar hasta inclusive horas sin pensar en Dios. Imagínense a veces cuando nosotros tal vez vemos una película o alguna serie de televisión que blasfeman el nombre del Señor, hermano, y ni siquiera estamos pensando en si Dios le agrada eso. O estamos haciendo ciertas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, pero no pensamos en Él.
Más por eso el hermano Jerry Rice pone la impiedad como el pecado o la base sobre la cual se van a cometer todos los demás pecados respetables o los pecados que cometemos los cristianos, como él dice. Porque a veces pensamos que es el orgullo, ¿no? El ser orgullosos, y sobre el orgullo, pues vamos a cometer las demás faltas, ¿no? Pero el hermano dice, no, para mí, él habla de su opinión propia y dice que para él es la impiedad. Y mirándolo de esta forma es cierto, hermanos. Porque si nosotros en nuestro diario vivir como cristianos no estamos viviendo de una forma piadosa, una forma en la cual tenemos a Dios presente en nuestros pensamientos, sino que vivimos inclusive horas sin pensar en Dios. Cuando llega una situación difícil contestamos con ira, con rabia, porque somos impíos. Somos orgullosos porque aún no reconocemos que Dios aborrece a los orgullosos, como Él dice en su palabra. Entonces estamos viviendo de una manera impía y debemos deshacernos de esa forma impía de vida. ¿En qué otra cosa o en qué más cosas somos impíos? Pienso que en lo que más, en muchas cosas manifestamos la impiedad, pero en una de las que más resalta es cuando nosotros hacemos planes. Nosotros planificamos, decimos vamos a hacer ciertas cosas, no las consultamos con Dios, simplemente empezamos a hacerlo y después le decimos, Señor, ¿qué te parece esto que estoy haciendo? Estamos viviendo de una forma impía. Y miremos lo que dice el libro de Santiago en cuanto a esto. Santiago 4, desde el versículo 3. Dice Santiago, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces aquí Santiago nos está mostrando aquellas personas que no tienen a Dios en sus pensamientos, ¿no? Y dicen, voy a hacer tal negocio, voy a ir a tal ciudad, voy a comprar, voy a vender esto, y ni siquiera saben si van a alcanzar a llegar a esa ciudad. Porque el que gobierna todas las cosas es Dios, ¿no? Ellos simplemente están pensando en su razonamiento, voy a hacer esto. Tal vez ese puede ser la forma del mundo de orar, hermanos, pero no debería ser la forma de orar de nosotros. El creyente debe vivir constantemente pidiéndole al Señor, Señor, ¿cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor mismo nos va a ir guiando. Hacemos planes sin reconocer nuestra total dependencia de Dios para llevarlos a cabo. Pueden ser cualquier tipo de planes. Simplemente estamos haciéndolos, como lo dije anteriormente, hermanos, sin ni siquiera haber pasado un tiempo preguntándole al Señor si quería que lo hiciéramos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestros planes que estamos haciendo sin Dios? Tal vez algún negocio, estoy metiéndome sin consultar la voluntad del Señor. Tal vez alguna relación sentimental sin consultar la voluntad del Señor. Me estoy mudando hacia algún lugar sin consultar la voluntad del Señor. ¿Qué estamos haciendo sin consultar la voluntad del Señor? En todas las cosas nosotros debemos mostrar nuestra dependencia de Dios. Si no lo hacemos, estamos viviendo de una forma impía, de una forma que está deshonrando la deidad, que está dándole la espalda a Dios. Eso es muestra de que aún hay impiedad en nuestras vidas.
Hay algo curioso, y es también el darnos cuenta que aún en las oraciones nosotros somos impíos. Es algo que es bien confrontante. Porque si la oración es el acercarme a Dios para poder estar cerca de Él, conocer su voluntad, exponer mis necesidades, aún en la oración somos impíos. ¿En qué sentido? Muchas veces nuestras oraciones giran solo en torno a nosotros mismos, a nuestras necesidades, a las cosas que necesitamos, a las cosas que necesitamos también para proveer a nuestra casa, a nuestra familia. Y por lo único que oramos es por estas cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos simplemente pensando en lo que Dios puede darme a mí. Tal vez mi oración gira solo en torno a lo que Dios puede darme a mí, nada más. Y eso es una forma impía de hacerlo, porque una persona que tiene una mente piadosa no piensa en sí, sino en la gloria de Dios. Y hay un ejemplo, hermanos, hay un ejemplo de una oración de alguien que tal vez ya había sido tratado en la piedad, ¿no? Y fue el mismo apóstol Pablo, el que venía diciéndole a Tito que debía despojarse de la impiedad y de los deseos mundanos. Y en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 9 y 10, vemos una oración de alguien que sabía que él debía glorificar a Dios y que debía pedir porque el reino de Dios se extendiera. Mire lo que el apóstol Pablo dice ahí en Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces el apóstol Pablo está pidiendo aquí para que los colosenses puedan ser llenos del entendimiento de Dios, para que ellos puedan crecer y puedan dar fruto. ¿Por qué? Porque cuando un creyente da fruto, glorifica a Dios. Dios es glorificado cuando nosotros damos frutos. Pero a veces nosotros nos hemos olvidado de eso y únicamente estamos pensando en que Dios provea nuestras necesidades. Nuestras oraciones se han vuelto oraciones centradas en nosotros mismos, y eso es ser impíos. No pensamos en que Dios puede obrar en mi vida y Dios puede obrar en las personas que me rodean. Tal vez a veces nuestro afán y nuestra impiedad, hermano, nos ha llevado a olvidarnos de eso. Llegamos a nuestros trabajos y lo único que pensamos es en las necesidades físicas, en llegué a trabajar, pero no llegué tal vez a hacer lo que el Señor tenía para mí en ese lugar. Tal vez el Señor tiene a una persona ahí en ese lugar que necesita la salvación, que necesita escuchar el evangelio. Pero yo no estoy orando por eso, yo solo estoy orando porque aún no tengo lo del arriendo. Y eso es ser impíos. Y la impiedad nos lleva a la incredulidad, hermanos. Nosotros leemos en la palabra que el mismo Señor dijo que así como Él sustentaba las aves de los cielos, ¿cuánto más no iba a hacer por nosotros? Pero la impiedad de nuestra vida nos ha llevado a no darnos cuenta de esas verdades que el Señor ha dicho en su palabra, hermanos. Estamos tan ocupados en nosotros, no tenemos al Señor en nuestro pensamiento, no estamos pensando en Él. Entonces nos hemos vuelto impíos hasta en nuestras oraciones. Dice el hermano Jerry Reich, cuando nuestras oraciones son únicamente centradas en nosotros y nuestras necesidades, estamos tratando a Dios como nuestro sirviente divino. Estamos únicamente yendo a Dios para que Él sea el que nos dé y ya. Y el Señor nos dice que debemos hacerlo en su palabra. Él dice que toda necesidad debemos ir delante de Él y exponerla, ¿no? Pero no es la vida del cristiano como tal. Solo vivir para eso. ¿Cuántas veces cuánto estamos orando por aquellas personas que nos rodean, hermanos? ¿Cuánto estamos orando por aquellas personas con las que Dios nos permite compartir día a día? Señor, que tú puedas obrar en su vida, que tú puedas abrir su corazón, que Él pueda recibir tu palabra. ¿Cuánto estamos haciéndolo, hermanos? ¿Lo estamos haciendo verdaderamente?
Si el Señor nos ha llevado a algún lugar a hacer tal vez alguna función, algún trabajo, algún estudio, hermanos, ¿estamos preocupados por las personas con las que compartimos? Preocupados porque si ellos no escuchan del Evangelio y lo aceptan, van a pasar la eternidad perdidas. O tal vez la impiedad que hay en nosotros nos impide verlo. Simplemente decimos, me salió un trabajo, qué bueno, porque ya voy a tener para suplir las cosas del mes y no más. Y eso es una forma impía de vivir. Estamos viviendo como las personas que no tienen a Dios. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito, que se despojen de la impiedad y de los deseos mundanos. También, ¿cómo son nuestras oraciones por nuestros hijos? ¿Son oraciones impías? Pensando a veces que tal vez nosotros podemos orar por nuestros hijos para que ellos tengan lo que materialmente nosotros no tuvimos. Tal vez puedan crecer, puedan tener una casa, puedan tener un carro, puedan ser personas exitosas en una carrera. Hermanos, pero todo eso no vale de nada si no tienen al Señor Jesús. Tal vez muchas veces nuestras oraciones son únicamente esas. En lugar de lo cual debería ser, Señor, que mis hijos crezcan para que puedan servirte a ti, Señor, y tal vez lo que yo no he hecho por ti, ellos lo puedan hacer. Debería ser nuestra oración, hermanos. Pero ¿cuál es nuestra oración o cuál es nuestra preocupación por nuestros hijos? ¿Que crezcan y sean exitosos o que conozcan al Señor y puedan servirle? Hermanos, cuán impíos somos en nuestros pensamientos. Cómo el Señor necesita corregir nuestra vida. Necesita que su palabra alumbre nuestras tinieblas para que nosotros podamos obrar conforme a su voluntad. Buscar su gloria, buscar su reino, buscar su justicia. Que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, hermanos. Que nosotros podamos reconocer esa impiedad que hay en nosotros. Entonces, vivir una vida impía es vivir una vida sin tener a Dios en mente en cada circunstancia del diario vivir. La vida del cristiano debe ser una vida que depende constantemente de Dios en cada cosa, aún en las cosas más pequeñas. Dios debe estar en todos nuestros pensamientos. A veces, tal vez en las mañanas, como lo decía el hermano, ahora nos paramos, oramos un ratico y arrancamos a hacer las cosas que debemos hacer. Inclusive aún, tal vez a veces ni siquiera lo hagamos, tal vez nos paremos y enseguida empecemos la rutina del día lunes de salir a trabajar, tal vez levantarse, de hacer el desayuno, todas las demás cosas sin tener a Dios presente en nuestra mente. Hay algo que hablaba el hermano Lorenzo y era de vivir constantemente en la presencia de Dios. Y a veces a veces lo escuchamos, ¿no? De varios hermanos que también lo dicen. Pero había alguien, no recuerdo, creo que era W. Tozer, dice, aquellos que hablan de vivir constantemente en la presencia de Dios son aquellas personas que han aprendido a vivir harto tiempo en la presencia de Dios. O sea, no únicamente decir, me paro y ya estoy en la presencia de Dios y voy a seguir, sino que dedican un tiempo aparte para estar delante del Señor. Para decirle, Señor, ayúdame en este día que voy a empezar. Señor, ¿qué quieres que tú haga? ¿En qué te puedo glorificar? ¿Para qué me llevas a tal lugar, Señor? Yo sé que tú tienes un propósito allí, Señor. Así debería ser la vida del creyente, hermanos. ¿Y cómo estamos viviendo hasta el momento? Tal vez como el mundo, afanados por salir a rebuscarnos las cosas que necesitamos. Pablo, en 1 Corintios 10:31, dice algo que a veces nosotros lo podemos decir, hermanos, pero debe pasar de ser un versículo que recitamos a ser una experiencia en nuestra vida. En el 10:31 de 1 Corintios, él dice, entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vivir de esa forma, como Pablo le dice aquí a los corintios que deben vivir comiendo, bebiendo o haciendo cualquier otra cosa, glorificando al Señor, debe ser el vivir de nosotros. Debe ser nuestro diario caminar.
en cada lugar, en cada momento, cuando vamos a mercar, cuando salimos a hacer ejercicio tal vez, o a cualquier otra cosa, hermanos. ¿Estamos haciéndolo para la gloria del Señor o simplemente estamos haciéndolo por rutina o para satisfacernos a nosotros mismos? ¿O para qué lo estamos haciendo, hermanos? Debemos vivir una vida que dependa de Dios. Si no lo hacemos, aún seguimos en la impiedad. Debemos renunciar a la impiedad en nuestra vida, como Pablo le decía a Tito, que debía hacerse por medio de la gracia. Por medio de la gracia debemos pedirle al Señor que nos ayude a poder renunciar constantemente a esa manera impía de vivir. ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos nosotros cambiar y poder vivir de la manera como Pablo le decía a Tito, vivir de una manera justa, sobria y piadosamente? ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Hermano, le damos gracias al Señor, que el Señor conoce nuestras debilidades, que Él sabe cómo somos. Y Él nos deja parámetros en la Biblia, en la palabra, que nos ayudan a poder llevar a cabo aquellas cosas que Él nos encarga a nosotros, ¿no? Dios no es un Dios que nos dice haga, pero no nos da las herramientas, ¿no? Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos nosotros esforzarnos en la gracia y llevar a cabo las obras de Él. ¿Cómo nosotros podemos renunciar? ¿Cómo nosotros podemos despojarnos a nuestra forma impía de vivir? Dice Jerry Rice en su libro, si nuestro hábito impío de pensar es parte integral de nosotros, ¿cómo podemos confrontarlo? ¿Cómo ser más piadosos cada día? ¿Cómo nosotros podemos despojarnos de eso que es opuesto a Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener una mente que piense siempre en glorificar a Dios, que esté constantemente pensando en Dios, en su gloria, en su reino? Pablo le dice en Tito, él acaba de decir, renuncien a eso para que puedan vivir de esta forma. Pero en 1 Timoteo 4:7, que yo creo que los hermanos lo hemos escuchado bastante, el apóstol le dice a Timoteo, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Esta es la Biblia de las Américas. Hermanos, Pablo es el que más usa la palabra piedad en el Nuevo Testamento. La palabra piedad en el griego es la palabra eusebia, contrario a sebeia, ¿no? La palabra impiedad. Y en los lugares donde más es utilizada es en las cartas pastorales. Pablo la utiliza más en Tito y en Timoteo. La palabra también es usada por Pedro y por Lucas en Hechos. Y es algo que es bien importante, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo, mire, usted debe luchar como un soldado, debe prepararse para la obra que el Señor le tiene, pero lo va a lograr si se disciplina en la piedad. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza impía, una naturaleza que no quiere tener a Dios presente. Entonces necesitamos ejercitarnos, necesitamos poner una disciplina en nuestras vidas. Por eso debemos tomar el consejo de Pablo aquí. La Biblia de las Américas dice, la Biblia de las Américas dice, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Reina y Valera usa la palabra ejercítate. Los hermanos saben que en el griego es la palabra que da alusión a la palabra gimnasio, ¿no? Donde las personas van a ejercitar sus cuerpos, todo eso, pero me gusta cómo lo pone la Biblia de las Américas, que es la palabra disciplínate. Hermanos, porque es algo que nosotros no tenemos, que nuestra naturaleza caída, que aún el hombre viejo que batalla en nosotros nos lleva en lo opuesto a la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, deben disciplinarse.
Mire, no es algo que ustedes lo van a lograr de la noche a la mañana. No es algo que vayamos a lograr tal vez en una semana, sino que es algo que vamos a tener en lo cual debemos nosotros ser constantes. Debemos ir creciendo. Hermanos, me llamaba la atención pensar en algo, y era que cuando una persona está enferma del corazón y va al médico, el médico enseguida le diagnostica que él debe cambiar su alimentación y hacer ejercicio. Asimismo, hermanos, nosotros, el Señor nos da un diagnóstico de nuestro corazón. Somos impíos, aún hay impiedad en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Debemos disciplinarnos en las cosas del Señor. Y si no lo hacemos, ¿qué vamos a tener, hermanos? Vamos a tener pérdidas. Yo no me imagino a alguien que le diagnostiquen una enfermedad del corazón, que le digan que debe comer saludable, comiendo tal vez chicharrón, hamburguesas o cosas así, hermano. Sería un necio, ¿no? Nosotros diríamos es un necio. Imagínense cuánto más nosotros, hermanos. Si aún viendo en la palabra del Señor que Él nos dice que debemos disciplinarnos, ejercitarnos en la piedad, hermano, y no lo hacemos. Tal vez nosotros sigamos pensando de una forma impía. Hermanos, seríamos unos necios. Debemos ejercitarnos para poder crecer en nuestra vida espiritual, crecer en la piedad. ¿Qué es crecer en la piedad, hermanos? Es una vida que se somete a Dios en todas las cosas. Es una vida que busca constantemente la presencia del Señor. Es una vida que medita en la palabra del Señor. Es una vida que va a la Escritura no simplemente para leerle y cumplir el plan de lectura en un año, sino una persona que va a la Escritura para que Dios le hable, hermano. Alguien que constantemente quiere recibir el consejo de Dios, que quiere saber qué piensa Dios acerca de cierta situación, qué quiere Dios para mi vida en tal situación. Eso es una persona piadosa, es una persona que quiere ejercitarse por agradar a Dios en todas las cosas. Lo contrario a la impiedad, el impío vive sin pensar en Dios. La persona piadosa vive siempre con el único propósito de glorificar a Dios, de agradarlo en todas las cosas. Hermanos, debemos disciplinarnos. ¿Por qué? Porque somos impíos. El Señor nos ha dado su palabra, leámosla. Hermanos, escuchaba algo, sonaba gracioso y lo decía el hermano que estábamos en clase de hermenéutica. Él decía, a veces los cristianos parece que tuvieran la Biblia únicamente para llevarla el sábado y el domingo y buscar los versículos que el predicador cita. Luego llega a su casa, cierra la Biblia, la pone en la mesita de noche y uno le dice, ¿para qué? Para leerla. Y dice, no, para que no se me olvide el próximo domingo o el próximo sábado de reunión, hermanos. Nosotros no debemos vivir así, hermanos. Nosotros debemos vivir leyendo la palabra del Señor, buscando su consejo, hermanos. La Biblia no es únicamente para que busquemos los versículos aquí que los hermanos nos dicen que vamos a estudiar o que vamos a leer, hermano. La Biblia debe ser nuestro pan de cada día, hermano. Y eso es una vida piadosa. Y es algo curioso, ¿no? Nosotros vemos que en el mundo las personas se disciplinan para ciertas cosas temporales, ¿no? Uno ve un deportista que va a participar en los Juegos Olímpicos, son personas que entrenan por años, ¿no? Por días enteros. O cuando ve los entrenamientos de Nairo, de estas personas que corren el Tour de Francia, personas que se ejercitan, ¿no? Que siempre están pensando porque ellos tienen en mente algo, la victoria. Ganarse algo que va a perecer. Hermanos, pero Pablo le dice a Timoteo ahí, la piedad tiene ganancia para esta vida y para la venidera. Entonces imagínense, hermano, si esas personas se esfuerzan por algo que perece, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Por algo que el Señor nos dice que tiene promesa para aquí, para esta vida, porque de verdad las personas que viven una vida piadosa lo van a ver en esta vida, pero también lo vamos a ver en la vida venidera. El mayor ejemplo de piedad en la Biblia lo encontramos en los evangelios, ¿no?
la vida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús era una persona que vivía dependiendo constantemente de la voluntad del Padre. Él siempre oraba, pidiéndole al Señor, inclusive para elegir los apóstoles. Decía que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Decía que Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras que oía del Padre. Jesús vivía una vida sometida a la voluntad de Dios, una vida completamente piadosa, y a pesar de Él ser Dios también, ¿no? Él vivía una vida piadosa, hermanos. Jesús es nuestro mayor ejemplo de piedad. Nosotros podemos admirar a hombres, podemos admirar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan y a otros grandes hombres que el Señor usó a lo largo de la historia. Pero nosotros debemos ver la vida de nuestro Señor Jesús. Una vida de completa dependencia a la voluntad del Padre, una vida piadosa. Vamos pensando en los ejemplos de personas del mundo que se ejercitan para cosas perecederas. Miraba la vida de Adrien Brody, que es el actor que protagonizó al pianista, ¿no? La obra basada en la vida de Vladislav Szpilman, el pianista judío en Polonia. Hermanos, y me llamaba la atención de ese hombre, que ese hombre fue seleccionado en el casting para que llevara a cabo el papel principal de Vladislav Szpilman en el año 2002. Dicen que él, para poder tomar ese papel, él tuvo que someterse a dietas y hacer ejercicio para poder bajar de peso, porque el papel lo exigía. Pero además de eso, él dijo: no quiero solo bajar de peso, también debo aprender a tocar el piano. Y en un año él se ejercitó para bajar de peso y para aprender a tocar el piano. ¿Y qué lo llevó a eso, hermanos? Ganó el premio Oscar a ser el mejor actor en ese año, con esa película, hermanos. Imagínense la disciplina que ejerce esta persona por algo que perece, por algo que tal vez él se muera y le queda ese muñeco ahí en una vitrina, hermanos. Pero esa persona ejerció una disciplina por eso. ¿Cuánto más debemos hacer nosotros? El Señor nos dice que tenemos promesa para esta vida y para la venidera. Debemos buscar, someternos a los ejercicios espirituales, a las cosas del Señor, hermanos. La lectura de la Biblia, la oración, la meditación, mirar cómo están nuestros caminos. ¿Son caminos que están agradando al Señor o no? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? 1 Timoteo 4:8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Hermanos, leyendo también, escuchando un testimonio que de verdad me impactó bastante en mi vida y me llevó a considerar mis caminos delante del Señor. Hermanos, fue la vida de John Patton. Pero en sí no me impactó tanto la vida de John Patton como la vida de Santiago Patton, su papá. Porque el padre de John Patton era un hombre extremadamente piadoso, una persona que dependía de Dios. Una persona que tal vez tuvo los momentos que nosotros tenemos, ¿no? Pero fue una persona que fue creciendo en la gracia y que lo único que él procuraba en su vida era honrar a Dios, glorificar a Dios, y que eso que él estaba viviendo pudiera ser transmitido a sus hijos. Ese hombre vivía de una forma piadosa, hermanos. Lo más impactante es que quien escribe de la vida de Santiago Patton es el mismo John Patton, porque él dice que veía a su papá como una persona de profunda piedad, un hombre que constantemente estaba orando, un hombre que pasaba tiempo en la presencia de Dios. John Patton decía de su papá que era el sumo sacerdote de su casa, porque este hombre oraba. Decían ellos que lo veían apartarse a un lugar aparte constantemente en el día a buscar la presencia de Dios, y que cuando él salía parecía que saliera como Moisés cuando bajó del monte
su rostro resplandecía. Y eso fue lo que sus hijos crecieron viendo. Una vida piadosa, una vida de un hombre que constantemente estaba buscando la voluntad de Dios. Y eso fue lo que impactó la vida de John Patton. Mire lo que dice John Patton de su padre. Dijo: mi padre anduvo con Dios, ¿por qué no puedo yo andar con Él también? Hermanos, estamos viviendo una vida piadosa de esta forma. Nuestros hijos van a poder crecer y van a poder decir esto: mi padre anda con Dios, yo también quiero andar con Él. ¿O estamos viviendo de una forma impía? El Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir vidas piadosas que agradan a Dios, despojarnos de la impiedad en nuestra vida, que podamos influir en la vida de nuestros hijos. Imagínense, tanto fue la piedad que el Señor obró a través de la vida de Santiago Patton, que su hijo luego fue misionero a los caníbales, y el Señor hizo una gran obra por medio de él. Hermanos, pero la vida de John Patton no hubiera sido lo mismo si su padre no hubiera sido el padre que fue. Hermanos, eso es en lo cuanto se refiere el Señor, que trae promesa para esta vida. Hermanos, si nosotros cultivamos vidas piadosas, vamos a ver a nuestros hijos en los caminos del Señor. Vamos a poder ver y con la alegría de nuestro corazón, que así sea, algún momento poder escuchar que nuestro hijo quiere ir a servir al Señor en aquel lugar donde no le han escuchado. Nuestras hijas, hermanos, pero tal vez estamos viviendo vidas impías que no son un ejemplo para nuestros hijos. Nuestros hijos ven que nos paramos en la mañana y nunca buscamos a Dios. Arrancamos el día viviendo sin importar si a Dios le agrada lo que estamos haciendo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir vidas que se disciplinan en la piedad, que se despojan de la impiedad. Hermanos, y yo creo que Santiago Patton, cuando murió su hijo, y tal vez como lo decía John Patton, que cuando se despidió de su padre, la segunda vez que volvió a la isla a donde el Señor lo llevó, él decía que no iba a volver a ver a su padre sino hasta el día de la resurrección. Imagínense el gozo que va a recibir el papá de John Patton al ver la cantidad de caníbales que también aceptaron el Evangelio por la obra que Dios puso a su hijo. Trae promesa para esta vida y para la venidera, hermanos. Que el Señor nos ayude a poder vivir esas vidas piadosas, hermanos. Tal vez en el día de la resurrección también nosotros podamos ver el fruto de lo que el Señor pudo obrar en nuestra vida a medida que nosotros nos disciplinamos, hermanos. Poder ver vidas que eran completamente perdidas y que van a estar allá también alabando al Señor, hermanos. Por medio de lo que el Señor obró en nosotros o en la vida de nuestros hijos, hermanos. Porque a veces nuestra vida es tan contraria que puede escucharse a algunos hijos decir: si ser cristiano es ser como usted, yo no quiero eso. Hermanos, ¿por qué? Porque aún hay mucha impiedad en nosotros, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder tomar en cuenta su palabra, como leíamos ahí en Ageo, meditar en eso, hermanos. Meditar en nuestros caminos, cómo están delante del Señor.